Bien, buenas tardes, muchachitos. Vamos a continuar con nuestra clase de álgebra. Hoy ya tenemos un tema muy importante, teoría de exponentes, ¿no? Bueno, es la primera vez que estamos haciendo esto, la grabación, y disculpen por ahí el nerviosismo, quizá se note. Bien, empezamos. Para la parte de teoría de exponentes vamos a realizar algunos conceptos teóricos. Y uno de ellos empezamos con la potenciación. Cuando hablamos de potenciación, hablamos de una operación matemática que consiste en multiplicar, ¿correcto? La potenciación es una operación que consiste en multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? Este numerito b. ¿Cuántas veces lo voy a multiplicar? N veces, ¿correcto? Entonces vamos a multiplicar b por b por b por b n veces, y el resultado de esta multiplicación le vamos a llamar p. Muy bien. Estos elementos tienen nombre. ¿Cómo se les llama? Acá indicamos los nombres. Empezamos a este numerito b. A este numerito b, ¿cómo le llamamos? Le vamos a llamar base. ¿Estamos de acuerdo? Esto se llama base. ¿Cómo se le llama al de arriba? Al n. ¿Correcto? Al n le vamos a llamar exponente. Y el resultado de esta operación llamada potenciación, nosotros le vamos a llamar potencia. Entonces, estos son los elementos de esta operación. La potenciación. Base, exponente, potencia. ¿Correcto? Muy bien. Y en base a esta operación se generan ciertas leyes para las operaciones. Empezamos con nuestra primera ley. Ley del exponente natural. Entonces debemos entender que nosotros vamos a considerar primero a un b, para todo b, que pertenece a los reales. El b es cualquier número real y el n es un número natural, ¿correcto? Entonces quiere decir que el n puede tomar valores desde 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, ¿correcto? Entonces por acá empezamos con la operación. b elevado a la n. ¿Cuánto es b elevado a la n? Depende. Si el n toma el valor de 0, entonces todo número elevado a la 0 me va a salir 1. Si el n fuera 1, vamos a decir que todo número elevado a la 1 es el mismo número, ¿correcto? Y si el n es cualquier número mayor o igual a 2 natural, entonces simplemente lo voy a representar como b por b por b por b. ¿Cuántas veces? Lo que indique el exponente, n veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es nuestra primera ley. Ejemplos aplicativos para esta primera ley, por acá. Si tenemos la operación 2 elevado al exponente 4, o 2 a la cuarta, como quieras llamarlo. Entonces, simplemente, la forma de resolver esta operación vendría a ser la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? 4 veces, ¿no? Lo que indica el exponente. En este caso, mi exponente indica 4, entonces tengo que multiplicar 4 veces el 2. Y el resultado de esta operación es simplemente 16. ¿Estamos de acuerdo? Por acá tenemos un segundo ejemplo, menos 5 elevado al cubo. ¿Cuánto es menos 5 elevado al cubo? Simplemente será menos 5 por menos 5 y por menos 5. La respuesta de esta operación primero lo vamos a trabajar con los signos nada más. Menos por menos por menos. El resultado va a salir menos por menos, más. Y más por este menos, menos. 5 por 5, 25. Y por este 5, 125. O sea, el resultado de menos 5 al cubo es menos 125. Así de sencillo. Menos 7 al cuadrado. ¿Cómo vamos a resolver eso? Fácil. Menos 7 por menos 7. En este caso, menos por menos más 7 por 7, 49. Entonces indicamos simplemente 49 o más 49. ¿Cierto? Entonces podemos observar de estos tres ejemplos, en especial de los dos últimos, notar que si la base es una cantidad negativa y el exponente es impar, el resultado sale negativo. Pero si la base es negativa y el exponente es par, el resultado me sale positivo. En base a esto podemos generalizar como una regla de signos, ¿no? Si tengo una base positiva y lo elevo a un exponente par, el resultado me sale ¿de qué signo? Positivo. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo una base positiva y lo elevo a un exponente impar, el resultado sigue siendo positivo. Si tengo una base negativa, muchachos, y lo elevamos a un exponente par, el resultado se vuelve positivo. En cambio, si tienes una base negativa y el exponente es impar,
el resultado sigue siendo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Esto hay que considerarlo para los signos, en este caso la regla de signos. Muy bien, hemos visto ya la primera ley, ley del exponente natural. Hacemos un recordatorio rápidamente para que quede claro. Si tengo una base elevada a un exponente, la operación simplemente va a depender del exponente. Si el exponente es 0, todo número elevado a la 0, 1. Si el exponente es 1, todo número elevado a la 1 es el mismo número. Y si el número es mayor o igual a 2, natural, simplemente lo vamos a indicar como la multiplicación de la base tantas veces indique el exponente. ¿Correcto? Muy bien. Vámonos a nuestra segunda ley, la ley del exponente negativo. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, vamos a llamarle letra B acá, nuestro exponente va a ser un número negativo. Entonces, acá la operación indica lo siguiente. Si yo tengo un número real B diferente de 0 y está elevado a un exponente negativo menos n, entonces este signo puede desaparecer. Sí, pero ¿cuál sería la operación que debemos hacer? Simplemente la base debe invertirse, o sea, mostrar el recíproco de la base. Si la base es B, ¿cuál es el recíproco de B? 1 sobre B. Y al hacer este cambio, al reemplazarlo por el recíproco, simplemente lo que estamos generando es que el exponente se vuelva positivo. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la operación. Ya sabemos que el B puede ser cualquier número real menos 0, ¿no? No puede ser 0 porque se encuentra en el denominador. Otra manera de representar esta ley es simplemente como una fracción en forma general. A sobre B elevado a la menos n, para que ese exponente se vuelva positivo, entonces simplemente se invierte la base. La base ya no va a ser A sobre B, sino ahora va a ser B sobre A. Y al momento de hacer esto, el exponente se vuelve positivo. Ahí está. Ya sabemos que en este caso, ni el A ni el B pueden ser 0, ¿no? A diferente de 0 y B diferente de 0 también. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Un ejemplo sencillo para esta segunda ley, 7 a la menos 2. El exponente es negativo, menos 2. Entonces vamos a invertir la base, se invierte el 7, 1 sobre 7, pero el exponente se vuelve positivo. Y ya sabemos que un séptimo al cuadrado vendría a ser la multiplicación de un séptimo por un séptimo, ¿no? Y en este caso saldría 1 sobre 49. Ahí está. Esa sería nuestra respuesta. ¿Cómo sería por aquí? A ver, vamos a mencionar por aquí 3 cuartos, se me ocurre, elevado a la menos 3. Ahí está. Lo hacemos rapidito. El exponente es negativo. ¿Qué pasa con la base? Se invierte, ¿verdad? Si acá dice 3 cuartos, ¿qué voy a colocar por acá? 4 tercios. Y el exponente se vuelve positivo. Y al momento de operar esto, me vas a tener que multiplicar 3 cuartos por 3 cuartos por 3 cuartos. En pocas palabras, para multiplicar esas 3 fracciones, multiplico el 4 3 veces, 4 por 4 por 4, simplemente me daría 64, y abajo quedaría 3 por 3 por 3, simplemente me daría 27. Esa sería nuestra respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Teoremas relacionados para estas dos leyes, muy conocidos también. El primero dice multiplicación de bases iguales. Si yo tengo una multiplicación donde las bases son iguales, se coloca la misma base, pero se suman los exponentes. En este caso, el resultado sería A elevado a la n más m, ¿no? Repito, multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base, pero se suman los exponentes. En el caso de la división, hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo una división de bases iguales, ¿qué es lo que debo hacer? Algo de repente similar a lo de arriba, ¿no? En este caso coloco la misma base, pero por ser división, ¿qué debería hacer con los exponentes? Restarlos. Pero al restar, puedo restar n menos m. Profesor, ¿podemos restarlo al revés? Sí, pero con una condición, que si yo voy a restar el exponente de abajo menos el exponente de arriba, entonces la base lo tengo que colocar en la parte del denominador. O sea, decir a entre n, a a la n entre a a la m, simplemente lo puedo representar como 1 sobre a, pero date cuenta cómo voy a restar ahora los exponentes, de abajo hacia arriba, m menos n, ¿no? Son dos expresiones equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos un producto, una multiplicación de dos cantidades elevados a un exponente n,
entonces este exponente afecta a ambos términos. Afecta al A, sería a la n, y afecta al b también, b a la n. En el caso de la división, a entre b a la n, simplemente lo reemplazamos para cada uno. A la n sobre b a la n. Ya sabemos que si el b se encuentra en el denominador, entonces debemos indicarlo, el b no puede ser 0, ¿no? Diferente de 0. Y para terminar nuestro último teorema, si yo tengo una potencia a la n y eso está elevado a un exponente m, este exponente n con este exponente m, lo que deben hacerse es multiplicar, ¿cierto? Pero aparte de multiplicar, debo entender, y es una herramienta muy poderosa para algunos problemas, que estos dos numeritos, el n y el m, se pueden permutar. O sea, puedo expresar el m adentro del corchete y el n afuerita. Ahí está. O simplemente multiplicarlo, ¿no? En realidad esto va a depender mucho del problema que estemos enfrentando. Pero recuerda que si tengo una exponente, simplemente se pueden permutar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a dar unos minutitos para que puedan tomar nota de la parte de la teoría y continuar con la resolución de los problemas que están en la guía. Bien, muchachos, continuamos. Ahora vamos a ver la resolución de algunos de los problemas propuestos en clase, ¿no? Ustedes que tienen su material pueden analizar, en este caso, la resolución de los problemas. Miren por acá. En el caso del problema 1, es un problema recontra sencillo, muy aplicativo, así que vamos a recordar simplemente la teoría. Hace un rato vimos los teoremas ya mencionados. En este caso voy a utilizar el teorema número 1. El teorema número 1 hace referencia a la multiplicación de bases iguales. Cuando tenemos una multiplicación de bases iguales, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Simplemente vamos a colocar la misma base y en este caso tendré que colocar la suma de los exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces diremos 2 más 4 más 6 y más 8. Al momento de sumar, simplemente vamos a tener que generar 2 más 4 más 6 más 8 y el resultado es 20. ¿Correcto? Entonces tendríamos a elevado a la 20. En este caso, nuestra respuesta simplemente sería la clave C de casita. ¿Correcto? En el problema número 2 es algo similar, pero con una división ya. Entonces vamos a enfocarnos primero a la parte del numerador y luego en la parte del denominador. En la parte del numerador tenemos multiplicación de bases iguales. Coloco la misma base b y sumamos los exponentes. 3 más 7 más 12. En la parte del denominador coloco la misma base b y sumo también los exponentes. 5 menos n más 9. Muchachos, al momento de generar, en este caso, el numerador me va a quedar 3 más 7 más 12, b elevado a la 22, ¿correcto? Y al momento de sumar, en la parte del denominador sería 5 menos n más 9. El menos n más n se cancelan, me quedaría 5 más 9, en este caso sería 14. Luego tenemos una división de bases iguales, coloco la misma base y restamos, ¿qué cosa? Los exponentes. 22 menos 14 sería 8. Y eso sería nuestra respuesta. En este caso, la clave sería b elevado a la 8. ¿Correcto? Muy bien. En el problema 3. En el problema 3 vamos a identificar la veracidad de las proporciones. La primera dice 2 al cubo es igual a 6. ¿Y esto de acá es verdadero o falso? Y la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos resolver el 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, eso me va a generar ¿cuánto? 8. En este caso 8, y dice el enunciado que 8 es igual a 6 y nuestra respuesta sería falsa. ¿Correcto? Por la segunda proporción, menos 5 elevado a la 1. Hace un rato vimos la teoría, la primera ley del exponente natural, indicamos cualquier número, todo número elevado al exponente 1, simplemente me genera el mismo número. En este caso, menos 5 a la 1 es menos 5, sí, correcto. Simplemente me genera el mismo número. La respuesta sería verdadera. Muy bien. Y el tercer caso, 3 a la quinta. Para generar 3 a la quinta tengo que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3
5 veces, ¿cierto? En este caso 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 y por 3 efectivamente me sale 243. Y el tercer caso sería también verdadero. Y con esto ya tenemos nuestra respuesta, ¿no? Sería falso, verdadero, verdadero. ¿Correcto? Falso, verdadero, verdadero. La clave sería E de enanito. Nos vamos ahora al problema número 4. Aparece una expresión G que es igual a 1/3 al cuadrado menos 3 a la menos 2 más 2 a la menos 3 entre 3 a la menos 2. Vamos a empezar por partes. 1/3 al cuadrado, en este caso vamos a notar que el cuadrado afecta al 1 y afecta al 3. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Ya está. En el segundo caso vemos que el exponente es negativo. Cada vez que tú veas un exponente negativo, la base simplemente se invierte. Y se invierte sería 1/3 elevado al cuadrado. Muy bien. Más 2 a la menos 3, otra vez el exponente se invierte. Sería 1 sobre 2 a la 3. ¿Correcto? Y en el denominador aparece 3 a la menos 2. También sería 1 sobre 3 a la 2. Empezamos a efectuar. Por acá tendríamos 1/9 menos 1/3 al cuadrado. Otra vez 1/9 que se va a cancelar. Más, en este caso tenemos una división de fracciones. Y para esto debemos recordar nuestras operaciones con fracciones. Producto de extremos, producto de medios, ¿no? Tendríamos que multiplicar 1 por 3 al cuadrado. Pero aguanta, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. Por el 1, 9 simplemente. En el denominador, 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Por este 1, simplemente sería 8. Si notamos, este 1/9 se cancela con este 1/9 y nuestra respuesta sería simplemente G igual a 9 octavos, ¿no? Y eso sería la respuesta del problema número 4, 9 octavos. La clave sería E de enanito. Vámonos con el quinto problema. Problema número 5. Muchachos, aparece una multiplicación de 3 radicales y cada uno de ellos con sus respectivos exponentes. Acá tenemos que recordar una pequeña operación. Vamos a mencionar lo siguiente. Si tenemos raíz enésima de x elevado a la m, esto se puede representar como x elevado a, ¿qué exponente? Exponente fraccionario, ¿cierto? Sería m entre n. Entonces, para esto de acá va a ser muy útil. Muchachos, cuando no aparece ningún numerito en el índice, lo que debemos entender que es el número 2. ¿Estamos de acuerdo? Se trata de una raíz cuadrada, ¿no? No es necesario indicar el 2, es tácito ya, se sobreentiende. Entonces, se sobreentiende también que aquí el exponente es 1. Por lo tanto, si el exponente es 1 y el índice es 2, este término se puede expresar como x a la 1 sobre 2, o sea, 1/2. Por el segundo término es raíz cúbica de x al cuadrado. Esto es lo mismo que decir x a la ¿cuánto? A la 2 entre 3, o sea, 2/3. Y el tercer término, ¿cómo quedaría? Sencillo, ¿verdad? Es x elevado a la ¿cuánto? A la 3/4. Y ahora estamos frente a una multiplicación de bases iguales. ¿Qué se hace en este caso? Se coloca la misma base y simplemente sumamos los exponentes. Y al sumar los exponentes notamos que estamos frente a una suma de fracciones. Mínimo como múltiplo de 2, de 3 y de 4. ¿Cuánto es el mínimo como múltiplo de 2, 3 y 4? En este caso va a ser 12. 12 entre 2, 6 por 1, 6. Estas operaciones ya las conocemos. 12 entre 3 es 4, 4 por 2 es 8. 12 entre 4 es 3, 3 por el 3 de arriba sería 9. Al sumar la parte del numerador, en este caso tenemos 6 más 8, 14, 14 más 9 sería 23. En este caso tendríamos 23 sobre 12. Y eso sería la expresión resultante, ¿no? Por lo tanto, la pregunta, en este caso, es simplemente por el exponente final. El exponente final sería 23 sobre 12. La clave sería la C de casita. Problema número 6. En el problema número 6 aparece una suma y una resta de términos
de potencias, a diferencia de los casos anteriores donde aparecería una multiplicación, ¿verdad? Aquí el problema se va a resolver con una especie de factorización, ¿correcto? Ese es el criterio para poder resolver este tipo de problemas. Factorización. ¿Cómo vamos a factorizar? Coloco por acá, factorizando. Cuando nosotros factoricemos, la recomendación siempre es factorizar el término que tenga menor exponente. En este caso, 4 menos n, 2 menos n, 1 menos n, el menor exponente viene a ser el 1 menos n. Entonces vamos a factorizar, lo coloco por acá, 2 a la 1 menos n. Continuamos por aquí. Cuando factorice al 2 a la 4 menos n, le factorice 2 a la 1 menos n, voy a colocar simplemente lo que me va a quedar. Simplemente restamos. ¿Cuánto es 4 menos n menos 1 menos n? La respuesta es 3. Si tú sumas estos dos, puedes notar que sale 4 menos n. Más, ¿cuánto es 2 menos n menos 1 menos n? La resta es simplemente 2 a la 1. Si tú sumas estos dos exponentes, repito, te sale 2 menos n. Y por el último, cuando le restes al 1 menos n, le restes 1 menos n, eso sale 0. Y 2 a la 0 es 1 simplemente. En la parte del denominador no hemos hecho nada, voy a colocar lo mismo, 2 a la 1 menos n, notando que se repite el 2 elevado a la 1 menos n, tanto el numerador como el denominador. Y eso simplemente se puede simplificar. Al simplificar estos términos, la expresión resultante será 2 al cubo, 2 a la 1 menos 1. 2 al cubo 8, más 2 a la 1 que es 2 y menos 1. 2 más 8 es 10, menos 1, respuesta 9. Esto sería la respuesta del problema número 6, ¿correcto? Y para terminar, muchachitos, un problemita más, problema número 7. Es muy parecido al anterior, ¿no? La idea es la misma, hay que factorizar. Si tú recuerdas lo que te comenté en el problema anterior, la idea es factorizar ¿qué cosa? El menor exponente, ¿cierto? Factorizando, en este caso, ¿qué voy a factorizar? Acá tengo n más 3, n más 2 y n. ¿Cuál es el menor exponente? N. Entonces factorizamos 2 a la n. Al momento de factorizar en el numerador, 2 a la n me va a generar por aquí 2 al cubo más, factorizo 2 a la n, ¿qué te va a quedar? 2 al cuadrado y más, factorizo 2 a la n, al 2 a la n me queda 1, ¿correcto? En la parte del denominador notamos que también el menor exponente es 2 a la n, en este caso n, factorizo el 2 a la n, paréntesis, si factorizo el 2 a la n, ¿qué te queda? 9, más, si factorizas el 2 a la n, ¿qué te queda? 2 al cuadrado. Simplemente notamos que el 2 a la n se cancela, se repite el numerador, se repite en el denominador y lo que nos estaría quedando sería 2 al cubo, que lo coloco de frente, 8, más 2 al cuadrado, que lo coloco de frente, 4 y más este 1. Abajo tengo 9 más 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. Entonces la parte del numerador me quedaría 8 más 4 más 1, en este caso sería 13, y en el denominador también sería lo mismo, ¿no? 9 más 4, 13. 13 entre 13, 1. Y esa sería la respuesta del problema número 7. Muchísimas gracias, muchachos. Por favor, continúen con la resolución de los problemas, no se olviden de hacer sus tareas y nos vemos la siguiente clase. Gracias.